Bueno, vamos a ir dando inicio a la reunión, al seminario número 1. En este caso tenemos al ingeniero Enzo Giraudo, quien va a romper el hielo, y espero que no sea la única vez. Va a abrir esta ronda y esperamos de aquí a fin de año tener muchas propuestas más de este intercambio, este enriquecimiento desde la diplomatura en seguridad ambiental. Sabemos que nos acompaña la Universidad Popular de Misiones, la Universidad Nacional de Misiones, con la Facultad de Ciencias Forestales. Y bueno, ya estamos a puertas de la entrega de certificados de promotores ambientales y estamos a puertas también de iniciar el cuarto módulo con mucha expectativa, el cual nos va a llevar a una instancia superior al de ser inspectores de seguridad ambiental, donde van a empezar a aplicar una mirada un poco más crítica, más evaluadora. Hasta aquí llevamos mucho de promoción y los seminarios estarían dentro del rango de la promoción también, ¿cierto? Poder intercambiar información e enriquecernos mutuamente. Y esto está abierto para todos los estudiantes de la diplomatura. Este año va a ser para los estudiantes puntualmente. El año que viene ya se están viendo nuevas perspectivas. Bueno, Enzo, por favor, te pido te presentes con tu formación primero un poquito y bueno, estamos atentos a tu exposición. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesora. Bueno, yo soy ingeniero de origen electrónico electricista y trabajo ya desde hace muchos años como desarrollador de proyectos. En los últimos 2 años trabajé junto a la Fundación Nodo Ambiental para el desarrollo de proyectos sustentables en lógica y economía circular en 3 ejes. Estos ejes eran en relación con la vida silvestre, lucha contra la contaminación y seguridad e higiene alimentaria. Empecé esta diplomatura y bueno, empezamos a abrir el juego justamente buscando dar un poco de información de la experiencia que uno ha recogido durante muchos años y bueno, la valorización energética de los residuos sólidos es algo que estoy estudiando desde el 1996. Participé incluso en la certificación de una patente europea que se hizo en Italia y que certificó el Departamento de Mecánica y de Química de la Universidad de Bolonia. Y esa patente fue la primera generación de los disociadores moleculares, que es un modo de disociar la basura y de generar energía limpia. Y bueno, voy a pasar a la presentación, porque creo que sea lo más importante. ¿Lo están viendo ahí? ¿Se ve? Perfecto, Enzo, se ve perfecto. Bueno, la valorización energética de los residuos sólidos, tecnología para generar energía limpia. Bueno, vamos a ver un video primero que es una planta piloto, la primera planta piloto que se construyó en Husavik y de la cual se derivó esta patente. Fue una planta experimental y tenía como objetivo colocar todos los tipos de residuos sólidos que recogía Islandia, Husavik, la ciudad de 35.000 habitantes. Y bueno, vamos a ir viendo el video. Esta planta gasifica los residuos sólidos urbanos, que la disociación molecular significa gasificar, romper los enlaces molecular sin utilizar la combustión, sino que utilizar el aumento de la temperatura hasta que la materia rompe el enlace molecular y se transforma. Puede ser materia orgánica e inorgánica. Como ustedes ven, hay 2 celdas estáticas y fíjense que se habían acumulado, estos eran los residuos de prueba, que hay televisores, hay RAEs, hay cajas, hay bolsas,
Y bueno, son residuos sólidos urbanos, no necesariamente seleccionados, eso es lo importante. Hay biomasa, hay residuos orgánicos, hay residuos especiales, neumáticos. A residuos especiales me refiero a residuos que pueden ser, por ejemplo, de desechos de un hospital. Hay neumáticos también que se usaron para probar, y estos residuos se van cargando en esa celda y se empieza a subir la temperatura hasta un rango de trabajo que es en torno a los 600 grados. Eh, Obviamente que cuando se superan en torno a los 400 grados, se pasa rápidamente esa temperatura, porque esa temperatura, el calor genera dioxinas de la basura, y se intenta evitar la generación de dioxinas. No necesita ninguna clasificación previa o triturado el material en ingreso. Ahí están viendo la celda conectada al colector de gas, esa es la conexión al colector de gas, y esto es prácticamente el sistema de telesupervisión, que es totalmente electrónico. Ahí van a ver en la foto a Antonio Di Loreto, que es el inventor, un mecánico que conocí en mi trabajo en el grupo Fiat. Esto es un parque donde se hizo el disociador, que tiene una cascada, nada que ver con las cataratas nuestras, pero era un parque, y ahí se ve el edificio donde se realizó, un edificio de 500 metros cuadrados, y bueno, es uno de los pocos, una de las pocas plantas que se puede mostrar, porque después que se hizo la patente por 20 años, todos los disociadores que se construyeron no se podían mostrar, y cambiando el sistema a un sistema mucho más modular y a un reactor de estático a dinámico, no se puede ver el proceso como se ve en este. Bueno, ahí como ven, la basura se carga a granel hasta que se llena. Cada cámara más o menos lleva 12 toneladas, y se previeron para esta planta 4 cámaras una vez que están cargadas. Fíjense que ahí se ven restos de animales, porque Islandia es un país que cuando se congela mueren muchos animales, sea domésticos que animales silvestres. Cuando se descongela se recogen esos cadáveres, y no se sabía qué hacer, se enterraban obviamente, y bueno, se pensó en disociarlo. Y después, bueno, se trajo una serie de residuos también industriales. Ahí ven bolsas de desechos industriales de producción. Hay biomasas orgánicas y no orgánicas. Y bueno, la planta era justamente piloto y de prueba. Y bueno, no se producen emisiones de gases en la atmósfera porque es un sistema sellado, es una unidad sellada, que se aumenta la temperatura y no se enciende fuego porque hay poquísimo oxígeno. El oxígeno y el aire que queda atrapado dentro de la planta, de esta caja que es el reactor estático en este caso. Y eso hace que no se prenda fuego, pero sí que se genera un proceso que después más adelante, un poquito más adelante en la presentación vamos a ver. Y bueno, cada celda va trabajando. El tiempo de trabajo de la celda es una operación controlada en tiempo. Más o menos se disocia en el tiempo en 20, 24 horas, y es lento, es mucho más lento. Si nosotros lo hubiéramos quemado, en pocas horas se hubiera quemado todo ese residuo, pero hubiéramos generado energía térmica y una cantidad de polución ambiental importante. Ahí se está viendo el ambiente, se está viendo el ambiente. El poco oxígeno que hay hace que por ahí algunas partes se enciendan, pero prácticamente esas 12 toneladas de residuos que se ponen en cada celda, se transforma el 97% del peso en gas, y el 3% queda en ceniza, que después van a ser obviamente lavadas y purificadas para ser reutilizadas también. Así que de 12 toneladas solo el 3% queda de residuo, que después se reutiliza. Y la temperatura supera rápidamente los 400 grados, pero no llega a los 800. Fíjense que la chimenea está tirando aire caliente, ¿no? Y eso es una condición de la máquina. Y le decía que la temperatura de trabajo es a 600 grados, porque en el caso que haya metales, no los queremos ni volatilizar ni fundir, sino que queden en la ceniza y que después los podamos retirar y recuperar. Obviamente que esto es el caso de que la basura, fíjense, eso quedó de una celda, prácticamente nada. Hay cenizas más pesadas y cenizas más livianas.
al final del ciclo productivo la planta ha transformado la totalidad del material orgánico, el 97%, y quedan solamente cenizas blancas con gran contenido de carbono, que es más o menos el 3%. El sistema, bueno, este es una celda estática simple porque es una planta piloto, y prácticamente genera, con 1 tonelada de residuos sólidos, generamos 1,2 megavatios de eléctrico y 2,5 megavatios térmicos. Eso fue lo que se produjo. El gas se recoge en un colector, y el colector, ese gas en el colector es tratado, purificado y filtrado, para que después se envíe a lo que nosotros después vamos a llamar, que es la celda combustible o el fuel cell, que es ni más ni menos que una celda de hidrógeno. Bueno, ese es el video para que se den una idea de la dimensión. Y bueno, acá tenemos el proceso de conversión térmica. Actualmente, cuando en Argentina dicen nosotros generamos energía de biomasa, lo que se hace con la biomasa se la transforma en chipato o en un molido de la biomasa, y se quema. Con ese calor se produce vapor, y con el vapor se produce energía. Obviamente que en la quema yo genero polución. Por lo tanto, la combustión que está marcada es un proceso que no se trabaja en la gasificación. Durante la gasificación tenemos 2 fenómenos. Un primer fenómeno, que es el de pirólisis. La pirólisis no es deseada porque deja restos. En el caso que sean materiales inorgánicos, puede dejar restos de betún o de hidrocarburos. En la gasificación consigue quemar y gasificar y llevar a estado de ceniza una parte del hidrocarburo, y lo vamos a ver. En el proceso de gasificación, que es el área azul, para darle una dimensión, después le vamos a dar valores para que tengan una idea, pero ahí está bien gráficamente. Prácticamente yo creo un gas sintético, un gas de síntesis. Lo que he hecho es, al romper la unión molecular, he separado las moléculas orgánicas o inorgánicas en elementos más simples, que a su vez son gases, y esos gases son combustibles. Acá vemos una molécula orgánica, que puede ser de una planta o de una planta o de un árbol. Esta molécula orgánica a 600 grados, yo agrego vapor o aire caliente, porque ya dijimos que no vamos a utilizar no lo vamos a quemar. Aparte no lo podríamos quemar porque no hay oxígeno prácticamente dentro de la cámara. Y un catalizador que va a depender también de los componentes inorgánicos, fundamentalmente. Fíjense que abajo la molécula orgánica es el vinilcloruro. El vinilcloruro polimerizado del PVC. Cuando yo disocio, formo ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es altamente corrosivo. Entonces yo voy a usar un catalizador para evitar que este corrosivo me ataque la instalación o el reactor, ¿no? Básicamente, por ese motivo está el catalizador. Bueno, si nosotros podemos graficar de alguna manera el reactor, ingresa la materia orgánica. La materia orgánica, ahora ya estamos hablando de un reactor, no del reactor estático, sino del reactor propiamente dicho, como es hoy, ¿no? Prácticamente la materia orgánica se muele o se tritura e ingresa a la primera zona donde ingresa el vapor y la seca. El proceso de secado dura algunas horas y está marcado en rojo la curva de 400 grados centígrados, a partir de donde empieza el proceso de pirólisis. Ahí la temperatura se incrementa con el aumento del caudal de vapor para que pase rápidamente y no se generen dioxinas. Si se genera, existe un filtro que después quedan contenidas dentro de la caja del reactor, en el caso del estático, o dentro de este que es dinámico, y se busca la temperatura de trabajo entre los 600 y 700 grados para generar el proceso de óxido reducción, el redox, que va a romper los enlaces moleculares. No vamos a llegar a los 800 grados justamente para que no se nos volatilicen metales o se fundan. Y básicamente
los residuos sólidos, que vamos a ir a separar estos enlaces de carbono con hidrógeno y, y, y oxígeno, los medios de gasificación que vamos a usar va a ser un poco de oxígeno, que está presente normalmente en el aire, el vapor, el dióxido de carbono, que se va a formar adentro, y el hidrógeno. Y el syngas va a estar formado por monóxido de carbono, por hidrógeno y por CH4, que es el gas metano, el gas natural nuestro, el CH4. Yo puse las fórmulas porque poner las palabras era bastante complicado, pero creo que se entiende. Bueno, acá estamos viendo un poco ya con números más concretos. Fíjense que los tiempos en horas son de 20 horas. El área azul viene a ser la gasificación, y durante la pirólisis, y pasando rápidamente los 400 grados, o sea que el proceso yo lo voy a iniciar después de los 400 grados, tengo el proceso de pirólisis donde la biomasa o el material orgánico se me transforma en gas ya, una parte, se me transforma algunos objetos que son difíciles de disociar o que son más complejos de disociar, se transforma en lo que se llama char, que es una especie de carbón, de elemento carbonoso, una pastilla de carbón que se desprende del material que se está disociando, y el tar, que son lo que yo dije cuando hay elementos inorgánicos, hidrocarburos que están en estado líquido o en estado de alquitrán, de betún. Obviamente que si yo continúo a elevar la temperatura, voy a salir de esa zona y el char se va a transformar en ceniza, el tar se va a transformar una parte en ceniza y otra parte en un gas combustible, que va a venir a formar parte del syngas, y acá tenemos todos los elementos que componen el syngas. El CO2 yo lo voy a utilizar y no lo voy a emitir, porque el CO2 es un combustible, entonces lo voy a utilizar. Y básicamente el proceso termoquímico ha desarrollado prácticamente por rotura de este enlace molecular, ha desarrollado un gas al cual le es transferido el contenido energético de la materia sólida, básicamente. Obviamente que el proceso es anaeróbico. ¿Por qué se dice anaeróbico? Porque tiene poquito oxígeno. Aun cuando yo, incluso cuando ingreso el catalizador o ingreso aire caliente o ingreso vapor, ingreso un poco de oxígeno, pero siempre queda ahí adentro. Y en el caso de la molécula inorgánica se reproduce el mismo fenómeno, solo que genera además algún líquido en poquísima cantidad. Cuando digo genera un líquido que puede ser pastoso, tipo un alquitrán, estoy hablando de un 2-3% de esta sustancia, que después la quemo y la transformo una parte en ceniza y otra en gas. Bueno, esta es la patente, la cual yo estoy ahí como inventor, pero en realidad el que inventó fue Di Loreto Antonio, y es él el que se tiene que ganar esta, porque es un mecánico que había estudiado un curso de mecánica, pero con un conocimiento y una experiencia enorme, y acá están viendo abajo cuál es el modelo que él patentó. Y yo lo que hice fue el desarrollo del modelo termoquímico, termodinámico y mecánico, que presentamos a la Universidad de Bolonia para la certificación de la máquina. Y bueno, esa certificación no la puse, pero bueno, está. Y fue certificado 2 años después que presentamos la patente, básicamente. Bueno, acá vemos los sistemas de gasificación. Fíjense que básicamente tengo la celda, que puede ser estático, puede ser un reactor, que después lo vamos a ver cómo son los reactores, son tubulares. Después voy a un sistema de filtrado del gas, porque el gas sale con impurezas, obviamente. Voy a un sistema de tratamiento de humos para que pueda salir por la chimenea solamente aire, fundamentalmente para eliminar el particulado liviano de que la turbulencia del movimiento puede arrastrar de la ceniza. Después, bueno, van al almacenaje de gas, y ahí antiguamente se usaba un motor explosión. Pero ¿qué pasa? El motor explosión es un motor que contamina, un motor que genera CO2, que genera emisiones, y después va un generador eléctrico, y el generador eléctrico un transformador, y va a la línea de distribución, ¿cierto? Obviamente que la eficiencia con el motor eléctrico es baja,
es un 35%, la térmica un 40% y el total del sistema 75%. El 25% que falta en la fórmula de conservación de la energía corresponde a consumo de la máquina, porque la máquina se autoalimenta, el primer ciclo lo hace con energía piloto, pero luego se autoalimenta, y las pérdidas, obviamente, que existen siempre, ¿no? Están considerados en ese 25%. Pero el sistema que se usa actualmente es la celda combustible. La celda combustible básicamente tiene la capacidad de cualquier gas combustible está formado, ustedes ven, por moléculas que contienen gran cantidad de hidrógeno. Si yo consigo, por un sistema físico-químico, transformar ese hidrógeno en un sistema tipo en un proceso electrolítico, genero lo que se llama una pila, que mientras le ingrese gas y siga teniendo hidrógeno, la pila va a seguir siempre cargada. La eficiencia así es mucho más alta, eléctrica del 60%, térmica del 20%, y la máquina rinde un 80%, rinde un poquito más, básicamente. Acá estamos viendo el efecto, ¿no?, de la celda. Esto sería una mini celda, es un proceso electrolítico y es el equivalente a una batería, solo que la batería yo necesito cargarla cada tanto porque el proceso es químico y la carga está en el electrolito. Acá no, se carga a través del gas que circula por el ánodo y a través del oxígeno y del CO2 que yo ingreso acá, y ahí es donde utilizo el CO2, el dióxido de carbono, que no lo quiero emitir, lo utilizo acá justamente para generar flujo de electrones y dar energía eléctrica y tener un rendimiento del 60%. Las celdas son una tecnología limpia para su uso como fuente de calor y electricidad para distribución, además de poder alimentar motores eléctricos que impulsan vehículos. Funcionan mejor con hidrógeno puro, pero el syngas puede reformarse, y justamente la celda es un proceso de reforming del syngas, y permite obtener el hidrógeno requerido para que las celdas tengan un funcionamiento aceptable. Obviamente con hidrógeno puro tendríamos un rendimiento mayor. Bueno, el hidrógeno también es un importante portador de energía, y esta energía que entrega en forma utilizable a los consumidores la puede obtener de fuentes de energía renovable como el sol y el viento. No pueden producir energía, el sol y el viento no pueden producir energía todo el tiempo, pero sí la puedo acumular esta energía en esta celda, y después la puedo usar cuando la necesito, básicamente. Bueno, acá tenemos la comparación entre los famosos termovalorizadores o incineradores. Después en Europa le llamaron termovalorizadores, todavía hay uno inmenso en Brescia que tiene como 10 hectáreas, hay otro en París que tiene como 5 hectáreas, y bueno, el termovalorizador tiene un rendimiento bajísimo. Necesito seleccionar el combustible porque no puedo colocar los residuos promiscuos como coloco en el disociador, sino que lo necesito transformar en CDR, en combustible de residuo, y para eso tengo que trabajar seleccionándolo, y luego genero más que todo calor, porque energía eléctrica casi no genero, a costos de instalación enormes, porque son realmente ciudades los termovalorizadores, y justamente el estudio y el desarrollo de la disociación molecular para la gasificación de materia orgánica e inorgánica nace como respuesta limpia a la gran contaminación que genera el termovalorizador, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá está justo. Fíjense, los europeos todavía hoy tienen emisiones consentidas altas. La barra gris es la emisión consentida en Europa. La barra roja es la emisión del termovalorizador. Y las emisiones del gasificador sin el filtro, porque si tiene el filtro casi no emite nada, son prácticamente 100 veces menores. Esto hace que la máquina sea reconocida como uno de los mecanismos del desarrollo limpio por la ONU, ¿no? Básicamente
no tiene polución por el sistema de filtrado y no se generan dioxinas porque superamos rápidamente los 400 grados centígrados. Bueno, los tipos de materia clasificables son las biomasas, desechos agrícolas, ganaderos, cultivos energéticos, residuos sólidos urbanos, orgánicos, inorgánicos, sean estos separados o no separados, residuos hospitalarios, patógenos, residuos peligrosos y otros que no sean ahí en la foto para que se den una idea de qué tipo de residuo. Vemos la 1 que son las biomasas, la 2 que, bueno, es un lugar donde se están depositando residuos. Debe ser una nave de uno de los enterraderos sanitarios que existen en el país. Bueno, los residuos de los hospitales y residuos químicos de la industria peligrosos. Obviamente que el disociador molecular es útil, por ejemplo, si nosotros tenemos en Posadas el punto verde que separa todos los materiales reciclables, todos los materiales que no se separan porque tienen algún problema, por ejemplo, hay plásticos que están sucios, hay botellas que están contaminadas, hay plásticos que no tienen valor comercial, bueno, hay cartones que están contaminados con aceite, con óleo, por ejemplo, y así, que no se separan, bueno, ese paquete que no se separa y que después se junta en un paquetito o en un pallet o en un caramelón, como se llama, y se lleva a enterrar, en vez de llevarlo a enterrar, lo podemos llevar al disociador y disociar. Y eso disminuiría lo que va todavía lo que va al enterradero, ¿no? Dejando de enterrar los residuos, que ese sería uno de los objetivos. Básicamente es un elemento complementario a lo que sería una planta de separación o de selección de residuos como existe hoy en casi todos los municipalidades o los municipios que tienen gestión GIRSU, ¿no? Bueno, esto es un estudio que hice de las biomasas que tenemos en Misiones. Fíjese que tenemos árboles de plantaciones energéticas, subproductos de raleo y extracción, descarte no aprovechado de la primera transformación de la madera, de la segunda y de la tercera, descarte agrícola del arroz. Y fíjense que son volúmenes importantes, estos a nivel provincial. Esto se hizo un estudio departamento por departamento y ciudad por ciudad, un estudio estadístico. Se calcularon las toneladas años y se hizo el estudio de las kilocalorías por kilogramo y el porcentaje de humedad que se obtienen cuando se los recoge en origen, ¿no? La humedad es importante porque en caso que la humedad sea muy alta hay que secarlos para evitar que la máquina consuma energía en secado. Por eso que los residuos se tienen que llevar a una zona de estacionamiento temporario y ahí dejar estacionar para que baje la humedad abajo del 10%. Enzo, Sí, nos estarían quedando 5 minutos como para ir redondeando. bueno, para ir redondeando, no quería decir que abajo están los residuos verdes de papel, de plástico también, y que, bueno, se podría obtener un lindo combustible para nuestra máquina. Bueno, acá vemos la planta, vemos una planta más o menos, se puede hacer plantas de 50 metros cuadrados a 1000 metros cuadrados de superficie, pueden tratar desde 1 a 2 toneladas, 48 toneladas por día, 16 toneladas por año. Una tonelada de RCU puede tener 3,5 kilowatt horas por kilogramos de energía, que equivalen a 2,79 kilocalorías por kilogramo. La capacidad para producir una tonelada de residuos, 1,2 megawatts eléctricos y 2,5 megawatts térmicos. El precio de venta de la energía normalmente en medio a nivel mundial en Argentina es un poco más alto, también se ha hecho contratos más altos, pero a nivel mundial está en torno a los $80. La emisión de los bonos verdes a 12 años, $110 por megawatt limpio generado. Los costos de ejercicio en torno a los $73 y la amortización de la inversión más o menos $52 por megawatt producido. Básicamente trabaja con un 60% de margen antes de pagar impuestos la máquina. O sea que es un negocio rentable. Bueno, estas son las diferentes configuraciones, desde el disociador más chico arriba a la derecha de la pantalla, al de celda que vimos, acá el mismo de celda que está cargado por camión, e incluso se puede armar un camión con un semi-remolque con un disociador adentro para ir a buscar y cazar los residuos donde se generen. Bueno,
Agradezco a la UPM, a la coordinadora Anaí que me presentó, y agradezco a todas las profesoras que nos están dando tanta satisfacción y ayuda en la carrera, y a la oportunidad eh, que me dieron. Y bueno, con esto cerramos la charla y pasamos a las preguntas, tal vez. Bien, gracias y felicitaciones, Enzo. Yo creo que ha sido más que clara tu presentación, pero a los fines de la diplomatura seguramente habrá dejado muchas preguntas, ¿no? Hay muchos temas que no se vieron o temas que no son de popular conocimiento. Entonces, bueno, les aclaramos a todos que en la página de la Universidad Popular, en la pestaña de la diplomatura, vamos a dejar a disposición esta presentación, también en el foro de seguridad ambiental que hemos creado a pedido de ustedes en la red social de Facebook, para que puedan también volverse a contactar con Enzo. Y bueno, nos quedan 5 minutos para preguntas. En mi caso, bueno, si nadie pregunta, tengo un interés especial en saber, Enzo, cuán cerca está la Argentina de poder aplicar esto. Vos trabajás en esto, mencionaste a la Fundación Nodo Ambiental, y bueno, ¿cómo nos encontramos nosotros? Porque sin duda Finlandia y todo ese grupo de países están hablando en este momento de producción de residuos cero, ¿verdad? Pero ¿y nosotros cuáles serían los pasos que deberíamos transitar ya que vivimos acá? Bueno, el principal problema es que los residuos la gestión de los residuos, que es recolección municipal, pero los enterraderos sanitarios son provinciales, y hay una ley nacional que las provincias adhieren, y hay muchos huecos normativos, y es difícil que un privado, porque esto lo tiene que invertir un privado, se pueda hacer cargo de esto, porque el encuadre jurídico no es estable ni regular para asegurar la inversión. Entonces es complicado y se complica. Y nosotros como Fundación Ambiental, para la mayoría de los proyectos, cuando tenemos que llegar a acuerdos o de colaboración con municipalidad y provincia, encontramos seria dificultad. Este proyecto todavía no lo hemos puesto a disposición, tenemos otro a disposición, pero bueno, es un tema complejo y hay que encararlo por ese lado, donde tiene que juntarse el público y el privado, y no es fácil. En Argentina esa es la complejidad más grande que tiene, porque la inversión no es elevada, lo estuvimos viendo ahí, y yo creo que se podría hacer, puede ser una fuente de trabajo y un negocio para un empresario o para una empresa público-privada, ¿no? De desarrollo. Bien, bueno, muy interesante, creo que da oportunidad, no creo, es así, ¿no? Nos da muchas oportunidades de trabajo, la base que constituye el cuerpo de estudiantes de la diplomatura, creo que puede empezar a ver la beta también para aplicar un poco de estos conocimientos que parecen muy complejos, pero lo que nos está dando como herramienta Enzo es sumamente sencillo, ¿no? La interacción público-privado, la gestión, y para eso la concientización y la educación es fundamental, poder verla de lejos ya que es rentable, no hay forma de rebatir los números que nos mostraba Enzo. Bueno, Cuando nos ¿alguna otra pongamos pregunta? cuando nos pongamos la remera de promotores ambientales, creo que tenemos que promover el encuentro entre Estado y privados para desarrollar este tipo de cosas. Me parece que Muy buena puerta nos estás abriendo, Enzo, y así va a ser. Sin duda vamos a empezar a caminar en ese sentido. Bueno, preguntaban si se aplica en algún lugar de la Argentina. Creo que está respondida la pregunta. Todavía este sistema está ahí no, en la cuando vidriera. se habla de generación de biomasa en Argentina, es lo que expliqué en Puerto Esperanza o en Virasoro, que es donde más cerca tenemos
quien produce quema la biomasa y utiliza la energía térmica para generar vapor. Eso genera polución directa. Eso es como termovalorizar, como incinerar la biomasa. La disociación es un paso más allá y justamente trabaja con temperatura pero sin quemar. No hay combustión. Bien. Bueno, dejarles que disfruten, pueden contactarlo a Enzo, está a disposición, y seguimos en la diplomatura la semana que viene ya, módulo número 4. Esperamos empezar a vernos la otra semana en San Vicente. Esta semana vamos a estar por Posadas, Iguazú y El Dorado. Y bueno, les invito a encender las cámaras para sacar una foto y poder saludarnos entre todos. Buenos días, profesora, ¿cómo le va? Qué lindo verlos, qué lindo verlos. Bueno, buenos días, Diego. Bueno, voy a Sí, sacar la bonito, foto. bonito. Bueno, listo. Mis saludos para todos. Espero que estén muy bien. Nos Me vemos. agradezco la presencia del ministro Malagrida, no me quiero olvidar. Buenos días. Buen día. Súper, ¿puede ser? Dale. Así que le agradezco mucho. Realmente nos ha sumado.